Bueno, pues aquí de nuevo el siguiente vídeo que está cargadito y vamos a empezar. Creo que es ya capítulo 5 de la historia de Argentina, aunque intentaremos avanzar, pero también voy a incluir recapitulación para ver si nos vamos quedando con el tema. Pues bueno, vamos a ver. Me había quedado pendiente del capítulo anterior, cuando vimos los recortes de la película de Manuel Belgrano, ¿no? Pues hubo un momento en que quedó de duda, que no sabíamos cuándo había muerto. Pues bueno, sí, muere en el 1820, con 50 años, como ya dijimos, solo y eso, y olvidado, solo y olvidado. Con 50 años, ¿no? No así José de San Martín, que murió en su exilio dorado, prácticamente, se lo había ganado también, en Inglaterra, que muere con 72 años. O sea, muere en el 52, creo, 30 años después. Y, o sea, con 20 años más. O sea que, bueno, este tema, aclarar. Punto 2. Decir, pues eso, que desde 1826, ¿no?, hasta 1884 ya se concluye con la ocupación de todo el terreno, ¿no? En 1826, que empezó Bernardino de Rivadavia con Federico Kraus, hasta 1884, que no sé si es Alsina o alguno de estos ya, que acaba con la ocupación de todo el territorio. Y Argentina, pues, uno de los principales exportadores de materias primas, que ahora después tenga su mencillo económico, eso sí, materias primas, pero no llega a crear industria, con lo cual pues solo exporta materias primas y tiene que exportar, o sea, tiene que importar productos manufacturados, con lo cual no es totalmente dependiente, pero aún así llega a ser potencia mundial. Por tanto, a sangre y fuego se ha conformado el Estado Nacional. Una consideración sobre la guerra de la Triple Alianza. ¿Acordáis que dije, bueno, a ver si investigo esto porque no me quedé muy convencido de las causas? Digo, ¿qué coño pintan allí en Paraguay y eso? Pues bueno, mi amigo Dionisio, muy atento, lo tengo aquí al lado en Rumanía, pues automáticamente me manda del tema datos de la contrahistoria. Así que, pues bueno, lo vamos a ver un poco, a ver qué dice. El 19 de abril de 1863, el general uruguayo Venancio Flores, del Partido Colorado, que en Uruguay, aunque la independencia, pero van a estar muchos años los blancos y colorados. Pues un general colorado, van gobernando los blancos porque habían sido apoyados por Rosa. Un general del Partido Colorado, Venancio Flores, entró en el país para derrocar al gobierno de Bernardo Prudencio Berro, del Partido Blanco. Aquel episodio, que no debió pasar de mera anécdota, dio lugar a uno de los conflictos bélicos más largos y sangrientos de la historia de Sudamérica y de los pueblos de la habla hispana. Se le conoce por mucho
Guerra Grande, Guerra Guazú o Guerra de la Triple Alianza. Involucró a 4 contendientes: Argentina, Uruguay y Brasil, y por otro Paraguay. Fue una de las más desiguales de la historia. Un pequeño país como Paraguay, que en aquel entonces contaba con 500.000 habitantes, se enfrentó a 2 gigantes en su propio territorio y aún así fue capaz de resistir durante 10 años. A 2 gigantes, claro, se refiere a Brasil, el todopoderoso y esclavista Brasil, y Argentina, que era una potencia. Desde la finalización de esta guerra han pasado ya 150 años, pero es un asunto que sigue provocando gran controversia, especialmente en Paraguay y en menor medida en Argentina. Que los paraguayos no la hayan olvidado es algo perfectamente comprensible. La guerra Guazú acabó con más de la mitad de la población y el país perdió el 20% de su territorio, que hubo que entregar a Brasil y Argentina. Paraguay quedó devastado y tardó décadas en recuperarse. En Argentina quedó cierto sentimiento de culpa por aquella carnicería innecesaria que aún perdura. La guerra dejó, eso sí, las fronteras paraguayas debidamente delimitadas en prácticamente todos sus flancos, a excepción del boliviano, que se fijaría 60 años más tarde en otra guerra contra Bolivia. Esta, por lo que se ve, todo este episodio se refleja en una película muy... Esta que yo la he visto y la hemos visto todo, que es La Misión, ¿no? Sale Robert De Niro y ahora Jeremy Irons, me parece. Bueno, en 1810, en 1820, bueno, pongo aquí la que se armó, ¿no? Desde Napoleón, en fin, la que se armó en el mundo entero. Las fronteras de los virreinatos no estaban claras. Sacramento, Pacto de Madrid con los portugueses. Fernando VI, ¿no? ¿Acordáis que era hijo de Felipe V? Se casó con Bárbara de Braganza, que era hija de Juan V de Portugal, y esto pues hizo que ya que limaran las asperezas españoles y portugueses y llegaran a acuerdos. Y uno de ellos fue, en el Pacto de Madrid, la isla de Sacramento. Que eso lo hemos visto en otro capítulo, pero bueno, no lo apunté aquí, pero no viene al caso con lo que íbamos. Bueno, Paraguay rompe con España en 1811. Y tampoco quiere unirse a las Provincias Unidas. Y se queda un dictador, una dictadura personal, aislado, Gaspar Rodríguez, que crea su estado aparte, en fin, que en su momento dijimos que empezaron a funcionar sin deuda externa, con un reparto más o menos igual de la tierra, ¿no? Para los campesinos, no con una Argentina que se la han repartido unos pocos, los que adictos o sea, los cercanos al poder. Bueno, en abril de 1863, Uruguay tiene un conflicto interno entre blancos y colorados, gobiernan los blancos, pero entra, como hemos dicho, el general uruguayo Venancio Flores. Al entrar, pues eso provoca la guerra civil entre blancos y colorados. Los blancos lo apoya Paraguay y los colorados Argentina y Brasil, ¿no? Que es el que ha entrado, el Venancio Flores. Brasil invade o quiere invadir Uruguay para derrocar a los blancos, pero claro, como no linda con él, tiene que pasar por suelo
y quiere convertirlo, perdón, Brasil invade Uruguay para derrocar a los blancos y lo convierte en un protectorado brasileño. Sí, esto sí lo sabíamos, que Brasil tenía invadido Uruguay. Bueno, entonces Paraguay amenaza con intervenir militarmente. O sea, a Uruguay hasta Paraguay, perdón, hasta este momento está más o menos tranquilo en su dictadura particular. No sé si este es Solano, creo que es Solano, o ya era el hijo, en fin. Pero quiere ir en ayuda de los rojos de Uruguay. Y entonces, pues, también Paraguay apresó un vapor brasileño que subía por el río Paraná con un gobernador de Mataquerano, no sé qué, miraré el plano. No, porque como sabéis, el río de la Plata, o sea, desde el Atlántico te mete en el río de la Plata y desde el río de la Plata llega al Paraná y del Paraná llega al río Paraguay, que se llega a Paraguay, y del Paraná también se podía llegar a la frontera con Brasil, creo. Sí, claro, claro, porque este será... sí, desde el Paraná llega... Y desde el río Paraguay, el Paraná llega a Brasil también. Es que del Paraná sale un afluente que es el río Paraguay, que le da nombre al país de Paraguay. Lo mismo que en el inicio del río de la Plata sale el río Uruguay, que le da nombre a Uruguay. No, el río de la Plata es esto, grande. Aquí río de Uruguay, y ahora río Paraná, subimos para arriba, para arriba, para arriba. Y... para arriba, a ver... hay un momento desde aquí que es para el río Paraguay y hay otro momento que sigue el Paraná y que tiene que llegar a Brasil. Brasil está aquí. Pues este de aquí, ¿veis? Por aquí llega a Brasil. O sea que el río Paraná es este, llega a Brasil. Y desde aquí es el río Paraguay que llega a Paraguay. Bueno, pues entonces apresaron este gobernador, que incluso lo tienen varios años preso. Y entonces pues comienza la guerra. En un principio Brasil no reacciona porque aunque tenía mucha más gente, esclavos y todo eso, pero no tiene su ejército más o menos, lo tiene en Uruguay y lo pilla desprevenido. Y entonces pues este Solano López pasó a las armas y dio el primer golpe y en fin, empezó pues, a ganar la guerra. El problema fue que Solano, para ir a Uruguay, tenía que pisar suelo argentino, en este caso Corrientes. Y claro, ellos querían ir a echar una mano a Uruguay, a los blancos de Uruguay. Entonces, pues, el problema fue que tenían que pisar terreno de Corrientes, de la región de Corrientes, hizo negociaciones con Bartolomé Mitre, que no se quería enemistar con Brasil, por tanto al final no dio su autorización a Solano López a pisar suelo argentino. Y entonces pues lo pisó sin su consentimiento y bueno, y ya pues se armó pues toda la que... Decir también que, porque ya en fin, ya hemos hablado, pues eso, que luego ya Brasil, como es más grande, tiene más ejército, al final se rearma y al final pues incluso ya de Paraguay, de pasar de atacar, ya tiene que pasar a defenderse
y también los argentinos, aunque para los argentinos fue una guerra costosísima y sin sentido, pero que también... Entonces, una cosa que no se había dicho es que hicieron la Triple Alianza en secreto para repartirse el terreno y que los gastos de la guerra la pagarían los de Paraguay. Esto eran las cláusulas secretas. Solano pasó a la defensiva, desastre de las provincias del norte de Argentina, Salta, en fin, que no estaba... claro, había muchas provincias argentinas del norte que eran prácticamente hermanos de Paraguay, tenían el mismo acento de habla, entonces pues no estaban por ir a matar hermanos, por tanto se desmoralizaron los argentinos y... Pero en fin, que de este pacto, pues digamos que se repartieron y se llevó un trozo de terreno en el norte de Paraguay, lo cogió Brasil, y otro trozo lo cogió en el sur Argentina. O sea, le quitaron un buen pellizco, no sé si un 20%. Y hubo un momento en que ya Brasil se vino arriba y lo quería todo entero, incluso hacerlo una provincia. Pero ya no sé qué gobernante era, no sé si era Mitre o el siguiente, que dijo que no, que había que respetar los acuerdos que tenían y lo dejaron, si no, pues se hubiese producido eso. En fin, pues ya está, una cosa más. Y 4 llegadas de los inmigrantes, que sí, esto sí es tema de hoy. Esto sí es tema de hoy. Bueno, llegada de los inmigrantes. Tengo aquí apuntado conventillos. Los conventillos era una vivienda habitual, son como patios de vecinos donde viven confinados todos los inmigrantes. Los asfixian con alquileres altísimos. Entonces a ese le decían los conventillos. O sea, son pequeños apartamentos, pero que dan todo a un mismo patio de vecinos. Ahí los niños están todo el día ahí, puesto que a lo mejor toda la familia tenían que vivir en la misma habitación, dormir. 1907 es la huelga de los inquilinos. Mala situación económica en Europa, que por eso es lo que propicia la búsqueda de mejores condiciones de vida y entonces pues eso es lo que eso la inmigración. Aparte de la ley esta de Nicolás de Avellaneda, que prometía pasaje, casa en propiedad, pasaje gratis, casa en propiedad, trabajo. En fin, cuando llegaron se encontraron que todo el terreno ya se lo habían quedado entre 3 o 4 y que las casas los metieron aquí en los conventillos estos y en fin. Entonces ya también con el vapor América ya está más cercana, porque una comparación, en 1850 se tardaban 50 días en hacer el viaje y en 1930, aunque bueno, aquí estamos en 1900, cuando el boom de la inmigración es 1900, bueno, desde 1884, 1890, 1900 y luego también sobre todo con la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Pues bueno, en 1850 se tardaban 50 días en hacer el viaje y en 1930 13 días, mejores condiciones y menor coste de pasaje. Pues eso, se abarata la mano de obra, se promulgó la ley esta de inmigración, está la hoja gratis, te proporcionan trabajo.
entre 1881 y 1914 llegaron 4.200.000 personas. Es que es increíble, ¿no? Al final, claro, es una nueva conquista de Argentina, puesto que si había 2 millones y ahora llegan 4, la vuelven a conquistar. Claro que los que mandan son las 40 o 80 familias de patricios, pero bueno, pero poco a poco irían intentando coger su parte de pastel. De estos 4.200.000, 2 millones son italianos, 1,5 millones españoles, sobre todo gallegos, por eso a los españoles, en vez de españoles, se les dice gallegos, y unos 200.000 franceses, y otros 100 y pico mil rusos, también huyendo de Lenin, de la Revolución Rusa. Traen consigo su idioma, costumbres y desarraigo. Y aunque aquí no lo he puesto, pero sí, y también traen ya su idea, vienen ideas anarquistas y socialistas. Argentina es agroexportadora, genera beneficios para terratenientes, la tierra alcanza valores inalcanzables para la masa de los inmigrantes, hay un crecimiento demográfico, por tanto problemas de vivienda y condiciones infrahumanas, la gente pasa de la ciudad, del campo a la ciudad, ¿no? En Rosario, Buenos Aires, el problema, pues aparecen los conventillos, las viviendas compartidas, cada una alberga a 150 personas. Bueno, como he dicho antes, los niños están en el patio, problemas de insalubridad, no sé si hay agua corriente, los propietarios no mejoran las condiciones, habiendo riesgos de epidemia, son un gran negocio para ellos, ¿no? Estos serían... Ya se me ha olvidado el nombrecito, tío. Estancieros. Estos serían, pues eso, un gran negocio para los estancieros. Llegan a costar 8 veces más que algunos en Londres y París. Pronto los criollos e inmigrantes se integran en fiestas, en los conventillos y academias de baile y de cita, y a partir de aquí nace el tango. El lenguaje es el espejo de la mezcla de sociedades. Las pésimas condiciones desatan protestas y Roca reprime y dicta la ley de inmigración que expulsa a todo inmigrante que forme revuelta, sí, a los elementos subversivos. Sí, esto lo tengo apuntado ahora después. Bueno, hay una huelga general de conventillos que no pagan los alquileres, elaboran unas listas de mejoras sanitarias y desacuerdo, eliminación de 3 meses de depósito y garantizan que no haya represalia para dejar la huelga, o sea que llegan, se ve que es una huelga, macro huelga salvaje, y llegan a negociar y eso, pues, de mejorar las condiciones y eliminan los 3 meses de depósito. Y bueno, ya van 2.000 conventillos en La Plata, Mendoza, Buenos Aires, orden del ojo y represión.
Miguel Pepe, de 15 años, sale muerto y es erigido como héroe en la plaza de San Martín. Pues no he llegado yo a... La asociación de propietarios reducen a 2 meses el adelanto y confecciona una lista negra de participantes en la reyerta y lo expulsan. Para dar una solución a las necesidades de vivienda había que esperar muchos años. La llegada de inmigrantes es propiciada por la burguesía para abaratar la mano de obra. Bueno, pues lo dejo aquí, capítulo 6. Y bueno, ya que voy a... No sé si el guión, llegada a los inmigrantes, fuera. El 5 era un trozo de vídeo, y no sé de qué era. Pero es que ya si pongo el vídeo me voy a 30 minutos. Bueno, voy a avanzar aquí un poquito en este guión. Argentina colonizó también entre 1904 y 1905 una cuña de la Antártida con la corbeta Uruguay. En 1942, Tratado Antártico. Pone allí bases. A principios del siglo XX, Argentina es de las más ricas del mundo. Bueno, esto no lo diré. No, esto no, me quedé aquí. Pues Argentina de las más ricas del mundo. Capítulo 6. Y vamos a ver aquí si vamos a avanzar aquí un minutillo. Bueno, recordad aquello que vimos, que lo del kasajo, carne en conserva con sal. Para ello, además del ganado, necesitaban sal. Y que los saladistas, en los rioplatenses... vale, hay un grupo que es los saladistas rioplatenses, vale, pero no sé por qué. Se ve que es un grupo, sí, que maneja bastante poder político, claro. Es que, claro, este es uno de los negocios que hay, la conserva de carne en sal. Entonces, grupo de los saladistas rioplatenses. Entonces, pues tienen bastante poder político. O sea, la mayoría de los políticos pues son grandes estancieros y empresarios. Hay una expedición pacífica comercial hacia las Pampas, pactan una alianza contra los españoles. En fin, me imagino que eso es dicho de la manera buena. Y las Salinas Grandes están en costas de la Patagonia también y avanzaron para ocupar, ¿no? Para tener ganado y salinas. Bueno, Argentina es exportadora de materia prima e importadora de productos manufacturados, ya que no tiene industria. Entonces beneficia a una minoría el hecho de exportar productos en bruto, pues esto beneficia a una minoría de comerciantes y terratenientes, ¿no? Las exportaciones de materias primas.
van a ser más ricos. Va a del capitán inglés, pues que con el capitán inglés, pues claro, como le tienen que vender los ingleses ya los productos elaborados, pues al mismo tiempo crean deuda con ellos y al mismo tiempo para fomentar ferrocarriles, pues al final se endeudan con tierra. Que yo creo que desde aquí ya es el inicio de la deuda argentina contra Inglaterra, que se fueron de Herodes hacia Pilato. Bueno, en 1891, 11 años conservadores por el fraude, sale un competidor radical en la Unión Cívico, pero aquí no, porque tengo un resumencito. Así que nada. Capítulo 6. Ah, no, sí. Este es el resumen, que leche. Claro. Y 31. Pero bueno, pues ya está. Yo creo que con la llegada de migrantes, porque si ya me meto en esto, me voy a meter en esto y aquí también iba a ser. Aquí, en los orígenes del movimiento obrero, vale, si no esto. Pues entonces vamos a empezar la biografía, 5 minutillos, hasta el 37 o así. Y entonces, pues sí, esto lo dejamos. Y así mañana ya tengo otro capítulo. Y me da un poco de vidilla. Aquí me salen. Mira, me he saltado una hoja. Que contra, si es que no he acabado. Es que no puedo ir a la bibliografía, es que antes tengo recapitulación. Pues venga, a ver si vamos rapidito. Recuperé. Pues 30.000 años antes, las tribus de Asia y Oceanía que ocupan América. Diversas culturas y pueblos. Guanaco, incas en Perú y Tucumán, 1450-1533. Y después Tupac Yupanqui, que este ya me va a obligar a interesarme por él, pero en fin, cuando se pueda. Apuntaremos aquí, Tupac Yupanqui. A mí me suena lo de Atahualpa Yupanqui, un grupo de música, en fin, Bueno, 1533, llegan Américo Vespucio y Juan Díaz Solís. Fernando Magallanes también, con el estrecho Magallanes. 1536, Pedro de Mendoza funda Buenos Aires. 1543, Santa Fe. 1580, Juan de Garay vuelve a reconquistar Buenos Aires. 1617, se separan las gobernaciones de Paraguay y Río de la Plata y posteriormente se forma el Virreinato de la Plata, que incluye Uruguay y Nueva Andalucía, que son las provincias de Argentina. 1715, con la fuerte reforma borbónica, pues eso genera el sentimiento independentista durante 100 años. 1810, la Revolución del 25 de mayo, que destituye a el virrey Bernardo Hidalgo de Cisneros. Primera Junta de Gobierno con mayoría criolla y se llaman Provincias Unidas del Río de la Plata. 1812, Guerra de Independencia, que es cuando ya llega José de San Martín, y Manuel Belgrano, contra realistas que son españoles. En 3 frentes, Río de la Plata, Alto Perú y Tucumán y Chile. Esto acaba el 9 de julio de 1816 con la independencia de Argentina, pero también a su vez
con el comienzo de sus guerras civiles. Decir también que San Martín, él sigue su ruta, reconquista Chile y después llega a Perú. No llega a acabarlo, pero se entrevista con Bolívar y al final pues no se sabe si fue o que la amenaza le dice o te une a mí. La cosa es que se ve que le da su ejército a Bolívar para que Bolívar acabe la faena de conquistar Perú y ya San Martín se va tranquilito ya para Inglaterra. Y bueno, pues eso. Antes de que... Pues entonces comienzan las guerras civiles entre federales y unitarios. En 1830 pacto federal de las 14 provincias. Esto, como sabemos, se reduce a Buenos Aires y su aduana portuaria contra todo el resto de provincias. Desde Rivadavia y Raus, el exterminio de los incas, de los indios, que le llamaban conquista del desierto para terrenos agrícolas y ganaderos. Guerra con Brasil, resultado de la independencia de Uruguay en 1825, con mediación inglesa, como ya vimos. Juan Manuel de Rosas, poder absoluto y repele a los franceses e ingleses en 1838, 40, 45 y 47. Me ha faltado decir que no lo tengo. 1806 y 1807, o sea, antes de la independencia, hubo unas invasiones inglesas y una de ellas también asociados ingleses y portugueses, y que entre los españoles y los habitantes de allí, bonaerenses, Buenos Aires y eso, también lo echaron. Que no sé si... Bueno, sí lo he dicho, pero no con mucho detalle. Pero bueno, lo apuntaremos también. 1806, 1807. Es que no se puede... si se va en plan chapucero, no te puedes ir dejando nada atrás. Hay que desmenuzarlo todo. Bueno, guerra con Brasil, resultado, Juan Manuel de Rosas, como hemos dicho, que fue su mayor apogeo y ya fue reconocimiento internacional de una zona autónoma políticamente en América del Sur. Luego le sale el competidor Urquizar, que se levanta contra Rosas, y la alianza antirrosista, que al final, pues, con la batalla de Caseros, se acaba con Rosas en 1852. Y luego un toma y daca de Buenos Aires, que Estados Unidos, que se separa, que estuvo 8 o 9 años separado, hasta 1861, con la unificación del Estado de Argentina, Bartolomé Mitre. 1825, Tratado de la Triple Alianza, que ya lo hemos visto al máximo detalle. Luego, vertiginoso crecimiento económico, con las primeras llegadas de inmigrantes, que ya lo hemos visto también con detalle, hasta 1916 más o menos, 1904 la ley de inmigración. En Buenos Aires, capital presidencial, y La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Esto ya en 1880, con Julio Argentino Roca. Y aquí también empieza el fraude electoral y poder de los conservadores, que estos los tienen en el poder. Pues bueno, también se constituye el Estado de Argentina con poder central, con la moneda, que no sé si era el argentino, y un solo ejército nacional. Pues bueno, y están ganando el partido de Roca, que creo que es el PAN, Partido Autonomista Nacional, y están ganando elecciones hasta que le sale un competidor, pero que como ven que el sistema electoral es un fraude, pues este siempre va a la ascensión y va por la vía revolucionaria, que también
la contrarresta Julio Argentino Roca, pero que ya en 1916 serán las primeras elecciones libres, que ahora lo diré, bueno, ya en el próximo capítulo, con detalle, y ya gana por primera vez Hipólito Yrigoyen. Pero bueno, ya eso lo veremos ya, más ya, me he pasado ya otro día más sin biografía. Pues bueno, pues nada, hasta mañana que haremos otro capítulo.